En la primavera de 2020, muchos negocios tuvieron que cerrar y millones de personas se quedaron sin trabajo. Como es natural, la gente que fue capaz de conservar su puesto de trabajo lo agarró con fuerza. Era la primera pandemia mundial de la historia, o al menos la primera que yo puedo recordar. Y nadie sabía muy bien qué iba a pasar después. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 11, La Gran Dimisión. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de analítica de datos, de machine learning, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de Big Data de manera normal, alejándonos de las ideas de inteligencia artificial de las películas y tratamos estos temas con los pies en la tierra y con sentido del humor. Además, si os interesa este mundillo y queréis profundizar un poco, podéis ir a datos.ninja y descargar el ebook La Guía Ninja del Big Data y la Inteligencia Artificial. Pues bien, lo que pasó después tal vez lo hayáis adivinado a partir del título del episodio de hoy. Lo que pasó fue que la gente empezó a abandonar sus puestos de trabajo en lo que llamaron la Gran Dimisión, especialmente en Estados Unidos, donde en 2021 casi 48 millones de personas dejaron voluntariamente su puesto de trabajo. Tanto es así que un estudio del portal de empleo Monster indicaba que el 95% de los americanos se estaban planteando cambiar de trabajo. El 95%. Se ve que durante el confinamiento la gente tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que estaba haciendo con su vida, si le gustaban sus condiciones laborales o hacia dónde se dirigía su carrera. Además, aquellos que tuvieron la opción de trabajar en remoto descubrieron una flexibilidad laboral antes desconocida. Mucha gente decidió buscar otro trabajo antes de que les obligaran a volver a la oficina. En una oficina de 9 a 5, como si fuésemos neandertales. Bueno, de 9 a 5 en el mejor de los casos, luego puede ser de 9 a 7 o de 9 a 9 o sin horario, todo el rato. La Gran Dimisión obviamente no se ha dado en todos los países por igual, ha sido más aguda en Estados Unidos y en Australia, donde entre los meses de agosto y septiembre de 2021 la gente cambió de trabajo un 10% más que antes de que se conociera este fenómeno, y en esos casos mejorando sus condiciones laborales. Por ejemplo, en la India, solo en el sector de tecnologías de la información, 1 millón de personas dejó su trabajo en 2021. Y bueno, en Europa, que nos pilla más cerca, pues este fenómeno ha sido más suave, pero también ha existido. En Francia, el porcentaje de personas que dejaba su trabajo no era tan elevado desde 2007. Para una empresa, perder a un trabajador cualificado, especialmente cuando no se espera que se vaya a ir, supone perder dinero. Hay que invertir recursos en buscar a alguien que cubra ese puesto, lo que supone tiempo y dinero. Hay una pérdida de productividad durante los meses en los que el nuevo empleado tarda en acostumbrarse a su nuevo rol. Algunas empresas incluso invierten en la formación del nuevo empleado, lo que supone más dinero. Y esos son únicamente algunos de los costes directos, pero también hay que tener en cuenta el hecho de que cuando hay muchos cambios de personal, los ánimos de la plantilla bajan, especialmente debido al sobretrabajo que implica tener que absorber las tareas del compañero que se ha ido, ya sea temporalmente, mientras se contrata a otra persona, o, en el peor de los casos, de manera definitiva. Hay muchos estudios al respecto, y depende de cada trabajador, porque cuanto más especializado es, más costoso es encontrar un reemplazo. Pero se estima que el coste de sustituir a un trabajador es de entre 1,5 y 2 veces su salario anual. Pensad en vuestros salarios anuales, luego lo multiplicáis por 1,5 o por 2, depende si estáis muy especializados, y eso es lo que le costaría a vuestra empresa encontrar a alguien que os sustituya, según los estudios. Y es aquí donde el Big Data viene al rescate de los equipos de recursos humanos para ayudar a predecir la probabilidad de que un trabajador tenga la intención de cambiar de trabajo. Tradicionalmente, las empresas van tomando la temperatura de lo a gusto que están sus empleados a través de encuestas anuales o semestrales en las que les hacen preguntas tipo test en plan del 1 al 5, ¿cómo de motivado estás con los proyectos en los que estás implicado? Siendo 1, nada motivado, y 5, me flipa lo que hago. O del 1 al 5, ¿recomendarías a alguien trabajar en Zapaterías Muñoz? Siendo 1,
huye de aquí que aún estás a tiempo. Y 5, vente que este es el mejor sitio para trabajar del universo y además dan café gratis. Bueno, pues son esas encuestas anuales de clima, lo llamaban en mi empresa, las que hacen los recursos humanos, los equipos de recursos humanos para saber por dónde andan los ánimos de la plantilla. Pues eso, con preguntas de este tipo, los departamentos de recursos humanos pueden detectar en un departamento concreto, o peor aún, en todos los departamentos, si hay muchos unos en los resultados de la encuesta, pues es que hay algo que no va bien. Y luego están las entrevistas de salida, en las que se le pregunta al trabajador por qué nos deja por otra empresa. Y en algunos casos se le intenta incluso convencer para que no lo haga. Lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones, para cuando la empresa se entera de que un empleado pretende irse, pues suele ser demasiado tarde para hacerle cambiar de idea. Desde hace unos años surgió el concepto entre los departamentos de recursos humanos de People Analytics, que no es más que aplicar técnicas de análisis de datos a la gente que trabaja en una empresa. Más formalmente, People Analytics es una metodología que permite a las organizaciones mejorar su toma de decisiones aplicando técnicas de análisis de datos. Y si tienen muchos empleados, pues podría utilizar Big Data. Entonces, pues tiene datos sobre comportamientos, relaciones y rasgos de sus trabajadores. Bueno, pues fue hace más de 10 años cuando los departamentos de recursos humanos de empresas grandes y casualmente con muchos datos y mayormente tecnológicas empezaron a implementar People Analytics, aunque la idea base sobre la que se cimenta es mucho más viejuna, tiene como unos 100 años. Si os fijáis, fue sobre 2010 cuando apareció el campo de People Analytics, hace unos 10 años, un poquito más. Y casualmente también fue por aquel entonces cuando el tema del Big Data se hizo mainstream. ¿Casualidad? No lo creo. Como hablábamos en el episodio 8 en el que os contaba la historia del Machine Learning, si no lo habéis escuchado os voy a dejar el enlace en las notas del programa, una de las cosas que nos ha traído Internet a nuestras vidas es datos, muchos datos. Y bueno, los avances de la tecnología nos han permitido almacenarlos y procesarlos, porque si no muchos datos pues tampoco nos servirían de nada. Y es por eso que no es casualidad que se empezara a aplicar técnicas de análisis de datos también en recursos humanos por esa época. Pero volviendo a los trabajadores que quieren dejar su trabajo. Algunas de las razones clásicas que se me ocurren por las que un empleado puede dejar su trabajo por otro que le encaje más, pues serían que no le gusta lo que hace. O cree que le pagan poco. Bueno, creo que esta razón aplica a casi toda la especie humana en todo momento, salvo en los 5 minutos posteriores a una subida de sueldo. ¿Verdad? ¿No creéis que es así? Siempre crees que te pagan poco. O igual el trabajador se siente estancado y no ve que tenga oportunidades de desarrollo o si las tiene son muy escasas. O tal vez cree que no tiene suficientes recursos para realizar el trabajo que tiene que hacer. O igual tiene demasiado trabajo y está quemado. Y tampoco podemos olvidar a los maravillosos jefes. Una gestión deficiente por parte del responsable puede llevar a un empleado a buscar otro trabajo, especialmente si es continuada en el tiempo. ¿Y a vosotros se os ocurre alguna razón más para cambiar de trabajo? Venga, os dejo la cajita en la app de Spotify para ver si descubrimos alguna razón nueva. Y si escuchas este podcast desde algún otro podcatcher, pues siempre puedes escribirme a través del formulario de contacto en datos.ninja/contactar. Pues más o menos, salvo las razones que me queráis dar vosotros y que no haya contemplado, esas serían algunas de las razones clásicas. Pero claro, una vez que le das la noticia a tu empresa de que has encontrado otro trabajo, pues posiblemente llevas tiempo en uno o varios procesos de selección y muchísimo más tiempo buscando. O sea que, como decía antes, complicado que te convenzan para que te quedes. Pero, ¿y si la empresa pudiera detectar que empiezas a estar un pelín descontento antes incluso de que tú fueras consciente de que estás un pelín descontento? Al fin y al cabo, sabe lo que cobras. También sabe lo que cobran tus compañeros e incluso podría saber lo que te ofrecerían en la competencia. También sabe dónde vives, si está lejos o cerca de la oficina, sabe qué has estudiado, cuántos trabajos has tenido antes, cuánto llevas en la empresa y cuánto bajo la supervisión de tu jefe actual. Y además también sabe cuándo fue la última vez que te promocionaron o te subieron el sueldo. Vamos, que sabe bastantes cosas. Y lo mejor de todo es que sabe eso de ti y de todos tus compañeros. Así que debería de ser posible que a partir de estos datos obtuvieran información que les permitiera detectar la posibilidad de que estés abierto a cambiar de trabajo. Y a partir de ahí, elaborar un plan estratégico de retención basado en datos que podría ser incluso más personalizado, ya que no todo el mundo valora las mismas cosas de la misma manera.
Para mí puede ser más importante trabajar en remoto y para ti puedes ganar más o tener una jornada más reducida o lo que sea. Así que el problema básico se plantearía como un modelo de Machine Learning en el que a partir de todos los datos que tienen en el Departamento de Recursos Humanos sobre los empleados, detectara la probabilidad de que un empleado deje la compañía en los próximos 6 meses, por ejemplo, me lo estoy inventando. Pues bien, en 2017 IBM hizo un proyecto piloto de esto mismo en un par de unidades de negocio en la India. Un par de unidades de negocio en la India de IBM implican mucha gente, ya que solo en ese país trabajan unas 150.000 personas en IBM y las unidades de negocio seleccionadas suponían el 80% de la plantilla en la India. O sea que os podéis imaginar la cantidad de datos que tenían. La idea es un poco la misma a la que llevamos dando vueltas desde el principio del episodio. Ser capaces de detectar los empleados que tienen más probabilidad de dejar la empresa y así poder diseñar un plan estratégico de retención desde el Departamento de Recursos Humanos. Pues en el caso del proyecto piloto en IBM en la India, este finalizó con una bajada de 3 puntos porcentuales en la cantidad de empleados que dejaban IBM y decidieron implementarlo globalmente. La plataforma de inteligencia artificial de IBM, que se llama Watson, se aplica también a casos de uso en recursos humanos para los procesos de contratación, estos son bastante más conocidos que en los procesos de retención, para las estrategias de retención de estos que decimos, de empleados y también en el diseño de los programas de formación. Pues Watson, gracias a la ayuda de la plataforma de inteligencia artificial de IBM, fueron capaces de poder detectar empleados descontentos y ofrecerles una experiencia más personalizada en su lugar de trabajo que les quitara de la cabeza la idea de buscar otro. Obviamente, la decisión de dejar un trabajo puede ser compleja y personal, y las personas se van por muchas razones diferentes. Pero si cuando un empleado deja la empresa, ésta es capaz de rastrear las circunstancias que rodeaban a ese empleado, es posible comenzar a crear un perfil de alguien a quien le empieza a rondar la cabeza a buscar otro trabajo. Pues IBM descubrió que la cantidad de tiempo entre las promociones y la permanencia en el trabajo, en general, puede ser muy reveladora. Por ejemplo, si un empleado ha estado en el mismo puesto durante más tiempo que el promedio, es posible que esté cada vez más insatisfecho. En este caso, los gerentes podrían ofrecerle una formación específica que le permitiera estar más preparado para dar el siguiente paso en su carrera. Otro punto a tener en cuenta podrían ser las tasas de promoción de los compañeros, ya que estas tasas pueden desempeñar un papel en la deserción. En una historia que se publicó en el Washington Post, había una ingeniera de software en IBM que era muy consciente del hecho de que su carrera no avanzaba al mismo ritmo que la de sus compañeros de clase, que también trabajaban en IBM. Pero, como trabajaban en diferentes partes de la empresa, pues nadie sabía que ella se estaba comparando con sus compañeros de clase, que realmente no trabajaban directamente con ella, pero estaban también en la misma empresa. Afortunadamente para IBM, Watson detectó este hecho y su jefe hizo lo posible para que su carrera avanzara, evitando que buscara otro empleo. Pero hay otros muchos factores que pueden tener un impacto en las ganas de un trabajador por buscar otro empleo. Algo tan sencillo como el tiempo que tarda en llegar a la oficina puede llegar a influir. Además, otros resultados que se han ido confirmando a partir de los datos es que los empleados solteros tienen más posibilidades de cambiar de trabajo, o que la gente suele cambiar de trabajo tras pasar 2 años en la empresa. Como podéis imaginar, toda esa información es súper valiosa para cualquiera que trabaje en recursos humanos, especialmente en aquellas empresas en las que es imposible hacer seguimientos más individualizados por el tamaño de la plantilla. En teoría, debería ser beneficioso tanto para el empleado como para la empresa, ya que se puede llegar a diseñar condiciones de trabajo más personalizadas dependiendo de las aspiraciones de cada trabajador. Pero también hay que tener en cuenta que es importante subrayar que en ningún caso se trata de datos personales de los empleados que estos no hayan dado voluntariamente a la empresa. Sería bastante chungo hacer que la gente se sienta espiada para evitar que les den ganas de buscarse otro trabajo, como podéis imaginar. Así que la transparencia a la hora de usar Big Data en el Departamento de Recursos Humanos debe ser prioritaria. Y eso es todo por hoy. Espero que el episodio de hoy os haya sido de provecho y que hayáis aprendido algo de valor. Si es así y os ha servido, no olvidéis dejar un me gusta y algún comentario en iVoox o una valoración de 5 estrellas del podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast o donde quiera que estéis escuchando esto. Y
Y además, si tenéis cualquier duda, pregunta, sugerencia o teoría de la conspiración, podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto en la web datos.ninja/contactar o podemos seguir la conversación en datos.ninja/Twitter. Os dejo los enlaces como cada semana en las notas del programa. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!